Mientras estábamos adorando, veía una visión, veía una profeta, una mujer, adorando frente al mar. Y mientras adoraba, la brisa del Espíritu venía. Pero de pronto la brisa dejó de venir. Y hubo silencio en el mar, el viento no se movía, la brisa no venía, pero la profeta seguía adorando. Y de repente ya no vino. Voy a describírselo de nuevo. Es una profeta, la veo adorando. Esto habla de la iglesia. La veo adorando frente al mar. Las olas vienen. Cuando las olas rompen en el acantilado, hay una brisa que viene, producto de que las olas del mar se rompieron y viene. Eso era lo que miraba primero, pero de pronto como que el movimiento de las olas cesó. Y entonces el viento que venía ya no traía la brisa. Había silencio en el mar. Había silencio y el viento estaba quieto, pero de repente empezó a romper ya no una ola, sino un mover, como una operación del Espíritu, realmente de otras proporciones, creo, que es una manifestación del Señor que posiblemente nosotros no conocemos, no la hemos visto de esa manera. Vamos a continuar grabando la segunda parte de esta enseñanza. Me motivó el otro día un pastor de España que me escribió de los audios que estamos enviando, del propósito por el que lo estamos haciendo. Entonces vamos a continuar con la segunda parte, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Recuerde que al final, ya cuando se hagan algunas cosas, entonces vamos a escribir, ¿verdad? Y a compartir con otros, entonces, el poder tener una declaración sistemática que nosotros necesitamos y otros necesitan. Amén. Ahí está una necesidad, una declaración sistemática de nuestra fe. Muchos la tienen, nosotros no es que no la tenemos, pero necesitamos entregarla a los discípulos de la casa y a otros. Vamos a leer en Efesios capítulo 4 y después vamos a orar. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, es nuestra necesidad y la de otros, y la de muchos, pero estamos aquí, Señor, por la nuestra necesidad presente de poder, Dios del cielo, compartir tu palabra y que en nuestros días, en nuestro tiempo, poder, Señor, tener algunas definiciones de nuestra fe, de nuestra enseñanza, de lo que proféticamente nosotros necesitamos, Señor amado, que tenga un fundamento para mejorar nuestro entendimiento. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, pedimos la intervención
de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Este texto que leímos en Efesios, mire cómo dicen otras versiones. Hay una versión que dice, el que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos para colmar todo el universo. Queremos hablar un poco de lo que nosotros debemos de creer y enseñar acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta otra versión dice, el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo a su plenitud. Esta otra versión lo dice así, el mismísimo que descendió es el que ascendió por encima de todos los cielos para darle plenitud a todas las cosas. Esta otra versión dice así, Cristo fue el mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo con su presencia. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que nosotros creemos que la iglesia debe enseñar y reafirmar en este tiempo es lo que tiene que ver con la preeminencia del Cordero y la importancia que debe de tener para la iglesia las palabras que el Cordero dijo. Amén. Entonces, la voz griega preló es la voz que tiene que ver con llenarlo todo, llenarlo todo. Vamos a tomar unas imágenes de ahí y una del Antiguo Testamento para que tratemos de comprender de qué se trata, qué significa, cuál es la expectativa que yo tengo que tener en mi espíritu cuando yo leo su palabra y qué es lo que yo debo de esperar en la manifestación del Espíritu Santo. Porque en la palabra está la promesa y en la promesa yo deposito mi fe. Entonces leo la palabra y espero de lo que yo leí una manifestación del Espíritu. No sé si me logro explicar, porque nosotros no debemos esperar. O sea, estamos orando, estamos esperando algo del Señor, estamos metidos en unas olas proféticas y nos dicen cosas y creemos cosas y asumimos cosas y a veces las creemos bien y las asumimos mal. Pero si yo leo la palabra con entendimiento, entonces mi fe está revelada y fundamentada en la palabra del Señor. No quiero molestar a nadie, no es mi intención, ¿verdad? Pero voy a decirlo esto, es bueno, es mejor tener, muchísimo mejor tener una congregación, una iglesia de gente que es profética, que gente que se queja, ¿verdad? Y hay hay profetas que son proféticos o gente que eso quiere parecer profética. Y eso, y aún eso, es mucho mejor que una actitud incrédula o de razonamiento, ¿verdad? Pero hay un mover profético que no es porque yo quiero parecer profético, sino que, como dijo Ezequiel, y profeticé como me fue mandado. Y hay cosas ahí que nos están esperando en el camino. Entonces, hay otra palabra en hebreo para hablar de lo que significa esto de llenarlo todo con su presencia, pero terminemos de ver la imagen griega, porque aquí llenarlo todo significa que es proveer, es difundir y es establecer una influencia, satisfacer algo por medio del ejercicio del oficio de su sacerdocio, con el fin de llevar algo a la perfección. O sea, Dios tiene la intención de tomarlo a usted, de tomarme a mí, y llevarnos a la estatura y la plenitud de Cristo. Y entonces yo no puedo creer y quedar contento con la edad espiritual que yo veo en la iglesia. Me estoy incluyendo a mí y lo estoy incluyendo a usted, porque yo sé por la palabra que va a crecer. Entonces la operación profética que yo estoy viendo hoy, casi que la miro en su adolescencia,
pero yo sé que va a crecer. La operación apostólica, la operación pastoral, la operación magisterial va a crecer, y por tanto el carácter de los discípulos que vamos a ver, lo vamos a ver, que Él va a llevarlo todo a una plenitud. Santo Dios. Ahora, miremos un equivalente lingüístico de la palabra llenarlo todo, y la podemos ver en el libro del profeta Ageo, capítulo 2, versos 6 y 7, voy a leer. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, dice él, miren el tiempo que lo dijo, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré, aquí está la palabra, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que dice la profecía que significa llenarlo todo? ¿Qué significa? ¿Cuál tiene que ser tu expectativa y la mía? Porque aquí llenarlo todo, la transliteración es maleo, malá, significa esto, significa abastecer, significa armar, significa completar, significa conceder, significa también consagrar, pero significa cumplir, y significa que Dios va a desbordar. Significa también que Dios va a disponer, pero significa que Dios va a engendrar, que va a ser algo perfecto y que va a saciar. O sea, Dios no va a dejar en el vacío, en su manifestación, la promesa que está establecida en su palabra. Lo que Él dice en la Escritura, a nivel de promesa, de profecía y de manifestación, el Espíritu del Señor lo va a llevar a cabo. Ahora vamos a leer, seguimos leyendo en Efesios, y Él mismo constituyó. Y ustedes saben lo que siga, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, hasta que todos alcancemos, dice en Efesios 4:11, una plenitud. Entonces Dios sí, en su manifestación, Dios va a crecer, a hacer crecer la unción y la manifestación, y eso va a empezar en el oficio del sacerdocio. Entonces, muchos de los apóstoles que usted conoce hoy, dentro de 10, dentro de 20 años, van a estar irreconocibles. Muchos de los pastores, de los evangelios, usted va a ver, porque la unción se va a manifestar, y Dios va a usar la iglesia, pero Dios no va a hacer a un lado aquellos que Él llamó para ejercer el ministerio. Amén. Sigo leyendo Efesios 4, ahora voy del 16 al 21. De quien todo el cuerpo bien concertado, estas palabras son importantes, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Póngale atención a esto, diga conmigo, la verdad que está en Jesús. El Señor no nos da la revelación para contienda, pero nos da la revelación para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, para poner fundamento, no para contienda, sino para edificar. Seguimos leyendo Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados por el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Voy a hacer un paréntesis aquí. No hay santidad donde no hay verdad de Dios. Porque algunos de repente nos quieren diluir el asunto. Donde hay santidad tiene que haber verdad, y la verdad que está en Jesús. Así que las palabras que dijo el Señor Jesucristo no se pueden menguar en la interpretación del Evangelio y en el fundamento de nuestra fe. Cuando yo veo que hay gente que tiene luchas y cuestionamientos interiores, yo lo mando a leer las palabras del Señor Jesucristo. Que lea las palabras del Señor Jesús. Las demandas del discípulo, el Señor las entregó a través de sus propias palabras. Efesios 4:25, por lo cual desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los creyentes. Aquí voy. Y aquí voy porque aquí voy. Aquí me enviaron, santo Dios. Bendito el nombre del Señor. Hay palabras que están corrompidas por la filosofía y corrompidas por el humanismo. Y yo hablé el otro día de una puerta que la iglesia está abriendo, donde, vamos a ver, tengo esta imagen. El Señor tiene puertas, pero en la puerta, hablando de la casa de Dios como bajo la metáfora de un edificio, en la puerta siempre hay alguien que guarda la puerta. El problema es que la iglesia ha abierto ciertas puertas y como que las dejó ahí. Y todo el mundo pasa por ahí. O sea, usted tiene que tener en su entendimiento maestros que le ayuden a filtrar lo que está oyendo. Santo Dios. Entonces, hay palabras corrompidas por la filosofía y por el humanismo. Entonces, santidad y amor no es tolerancia al pecado. Santidad y amor de ninguna manera se va a significar tolerancia al pecado. Unidad en el espíritu nunca se va a poder convertir en ecumenismo. Filosofía no es revelación. Abuso, manipulación y control no es autoridad. Pero sigamos. Efesios, capítulo 4, verso 30, ahora voy al 32. No contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda mentira. Antes sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. La iglesia, como un cuerpo, se tiene que edificar por medio del fruto y los dones del Espíritu Santo y los ministerios, las operaciones y las manifestaciones del Espíritu de Cristo. Entonces, la iglesia es un cuerpo, la iglesia no es una institución, la iglesia es un cuerpo, pero deja de ser un organismo espiritual vivo para convertirse en una organización a través de varias influencias. Una de ellas, yo he visto mucho operar el control, a veces el que no tiene llamado y entró al ministerio por espíritu de liderazgo ocupa algo para poder controlar. Entonces hay gente, por ejemplo, que no se siente segura, y se lo digo después de años en el ministerio, que no se siente segura si no tiene un credencial. No siente que es pastor, no siente que es evangelista porque él es parte de la institución, no del cuerpo.
Usted sabe cuántos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Dios, el Espíritu Santo llamó, ungió y edificó con ellos la iglesia durante tantos siglos que nunca tuvieron un credencial. Y hay gente hoy que tiene una crisis por una personería jurídica, por un credencial religioso e institucional. Santo Dios. Bendito Dios. Entonces el que no tiene eso y no tiene un llamado siente que no tiene nada. Bendito Dios. Los dones y las habilidades son diferentes. La habilidad de liderazgo nunca va a poder superar la manifestación de los dones del Espíritu Santo. La naturaleza del discípulo, una de las cosas importantes, la naturaleza de un discípulo es que el discípulo tiene que aprender a oír la voz del Señor. Yo no me sentiré satisfecho en mi labor como pastor o como maestro teniendo discípulos que no están aprendiendo a oír la voz del Señor. Usted tiene que oír al Señor. Y usted ponga una demanda. Diga, Señor, el pastor, el maestro, el apóstol dijo que tengo que oírlo a usted, entonces yo necesito que usted hable conmigo de manera urgente. Y cuando usted oiga al Señor Santo Dios, alabado sea Cristo. Pero es un asunto cuando nosotros diluimos cosas. Porque cuando diluimos esas cosas y dejamos que la palabra corrompida fluya en nosotros sin ningún filtro, entonces empiezan a ocurrir cosas incorrectas. Yo le comentaba el otro día a alguien, y no voy a mencionar su nombre porque esa no es la intención, pero es triste ver salmistas que en revelación nos entregaron tremenda revelación para adorar, después convertidos porque quieren ganar un Grammy en filósofos de la música urbana. Santo Dios. ¿Cómo es posible que Salomón abandonara la adoración para ir en busca de la sabiduría? Y abandonó el legado de su padre, la adoración continua, y él se fue a ver las hormigas que estaban haciendo, entre otras cosas. Es cierto que Salomón no se hizo rico, Salomón heredó una riqueza. Todo lo recibió por herencia. La vida de Salomón nos enseña acerca de aquella gente que puede tener promesas y tiene poco carácter. Nosotros no podemos ser una generación así. Siempre, y es lo que he visto, el espíritu de liderazgo tiene una tendencia hacia lo piramidal, a crear un asunto así. Aquí voy diciendo algunas cosas. Romanos 12:19 dice que el amor sea sin fingimiento. Dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces no se trata a través de métodos de crear en la iglesia relaciones de publicidad. El amor tiene que ser sin fingimiento, tiene que ser genuino, como un fruto del Espíritu, pero no son relaciones públicas. Santo Dios. Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Póngale cuidado a esto.
Porque aquí en la inspiración de la Escritura no nos dice que se añadió un número, no dice 3,000, dice 3,000 personas. No fue un número, no fue una cantidad, fueron 3,000 y fue una cantidad grande, pero eran personas, cada uno tenía un nombre, cada uno tenía una familia, cada uno venía de una circunstancia específica a su conversión, cada uno tenía una necesidad. La palabra añadir significa, es como cuando se va a hacer un injerto. Entonces no se trata de agregar números a la congregación, sino que se trata de añadir personas que somos injertados. Y oiga esto, dice, y los que fueron injertados y los que fueron bautizados, ¿quiénes fueron? Aquellos que recibieron la palabra. El fundamento de la palabra del Señor va a seguir siendo siempre eso, un fundamento. Ahora, quiero abrir un poco el entendimiento y que por un momento usted quite la mirada en los números que se añadieron aquel día como 3,000, sino que vamos a regresar. Recuerde que el hebreo no se escribe como el español, así, sino que se escribe de aquí. Creo que parte de la idea en la imagen es que nosotros tenemos que ver de dónde vienen las cosas, por qué ocurren las cosas. Entonces, no vamos a ver ahorita el número, los 3,000, sino que vamos a leer así, el español nuestro. Y vamos a ver cuál fue la palabra que ellos recibieron, qué fue lo que el apóstol Pablo le predicó ese día a los judíos. Hechos capítulo 2. Versos 36 y 40, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, este no fue un mensaje motivacional, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Diga conmigo, Señor y Cristo. Y al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Los que creyeron a esa palabra fueron los que fueron bautizados y fueron añadidos. Le voy a decir algo de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 11. Dice que el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te llegarás a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y antes pues se juntó Salomón con Amor y dice, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y dice que estas mujeres desviaron su corazón. Primero de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto delante de Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió, dice, a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos,
ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, e hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y si usted va a estudiar en la cultura los sacrificios de esos dioses, y eso ocurrió frente a los ojos de Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado a Dios, a Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová le mandó. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, dice, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé, le dice, en la mano de tu hijo. Por eso yo le dije el otro día, el que no entiende el celo de Dios nunca va a entender qué significa santidad. Pero sigamos. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo, dice, ¿para qué? Para que no pequéis. Hay cosas que tenemos que predicar y enseñar para que nosotros y ustedes y yo no pequen. Ni de ignorantes, ni de tolerantes, ni de nada. Si alguno hubiere pecado, dice, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto sabemos que nosotros le conocemos. Ponga atención a esto. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Diga conmigo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, a este verdaderamente el amor de Dios le ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, dice, debe andar como él anduvo. Y ahí están los evangelios que nos muestran cómo él anduvo. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así que de mucho tenemos que arrepentirnos. Primera de Juan 2, capítulo 7, verso 7 más bien. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía anda en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él tropiezo. Diga conmigo, no sirve de tropiezo. Porque el que sirve de tropiezo, dicen las palabras del Señor Jesucristo, Mateo 13:41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Tropiezo es moqués, es como el garfio en la nariz que anula el discernimiento. Y hay mucha gente en este tiempo sirviendo de tropiezo, anulando el discernimiento. Santo Dios, pero sigamos, porque esto es para los discípulos. Tenga misericordia de mí, porque después se pone serio el asunto. Primera de Juan 2, versos 11 y 12. Mas el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Después dice, 2:13, escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. No se puede ser un padre espiritual, no se puede ser un padre de familia correcto, no se puede hacer un padre profético, un padre apostólico si se ignora el fundamento y se ignora el principio.
Así que a muchos hay que mandarlos de nuevo a leer la Biblia, desde el principio, santo Dios. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Santo Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos míos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene. Ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Mire lo que dice el apóstol, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Santo Dios. A mí me preocupa esto, que salgan de nosotros los anticristos. Santo Dios. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa esa que Él nos hizo, la vida eterna. Eso es doctrina, eso es fundamento de nuestra fe. Entonces a mí es que no me diga ninguno que es profeta que hablar de doctrina es un asunto religioso. Mejor vaya y bautícese de nuevo y después venga y ejerza su ministerio como profeta entre nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Esto es importante para diferenciar cuerpo e institución religiosa, organismo. La iglesia es un organismo vivo, un cuerpo. Esto es bien importante, las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cuando la iglesia es un cuerpo, yo voy a ver dentro de la iglesia coyunturas que se ayudan mutuamente. Oiga esto, cuando no vemos en la iglesia el fluir de la comunión unos con otros, porque la influencia del Espíritu no está en la casa. Cuando usted no se interesa por los demás, cuando yo no me intereso por los demás, cuando no estamos orando los unos por los otros, no hay comunión. El Espíritu no está operando en una casa, en una congregación espiritual. Santo Dios. Tiene que haber comunión, no relaciones públicas. No confundamos comunión en el espíritu, en el partimiento del pan y en las oraciones con relaciones públicas. La iglesia nunca va a ser virtual. Nunca se va a convertir en ceros y unos. La iglesia siempre va a ser un cuerpo. Aunque usemos, pues, la radio y la televisión y otras cosas para llevar un mensaje que va hacia las personas, no a los números. Hebreos 6.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hay gente que no quiere que prediquemos ni de la venida de Cristo ni del juicio eterno, porque es malo para las relaciones públicas. Pero es bueno para la salvación, es bueno para la santidad. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite, santo Dios. Para que la iglesia sea un cuerpo es necesario, uno, que seamos lavados con su sangre. La iglesia no es un club social, la iglesia es un refugio, una casa espiritual para educarnos para nuestro nuevo nacimiento, para equiparnos con armas espirituales, para prepararnos para la vida eterna, para que seamos llenos del Espíritu Santo y para ser enviados a predicar el Evangelio. Eso es iglesia. Para que la iglesia sea el templo del Espíritu Santo es necesario que el Espíritu Santo de Dios sea Señor. Diga conmigo, sea Señor. La palabra dice, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Pero esta traducción se tiene que corregir, porque la traducción tiene que ser, porque el Espíritu... Porque el Señor es el Espíritu, dice la traducción de la Reina Valera, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Pero la traducción tiene que ser, donde el Espíritu de Dios es Señor, allí hay libertad. Porque nosotros somos libres en la obediencia. Diga conmigo, el Espíritu de Dios tiene que ser mi Señor. Entonces, lo que le dije, relaciones públicas no es comunión. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas que son importantes en la comunión. La doctrina. Entonces, entre nosotros no puede haber gente que nos anda trayendo una doctrina que no es. Tiene que perseverar en la doctrina. Tiene que perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es comunión, no relaciones públicas. Entonces, a mí no me le dé like al mensaje, a mí venga a la casa de Dios a oír. Porque eso es solo darle like, ¿verdad? No es así. Pero no deje de darle like. Yo me explico. Santo Dios. Miren si esto no es importante. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? No creían que Pablo era discípulo, porque esa palabra discípulo, no líder, esa palabra discípulo estaba en el ADN espiritual de ellos. No creían que Pablo calificaba como un líder, por supuesto que sí. Él dirigió a los que prendieron a todo, pero ellos no cuestionaban eso. Decían, no, yo no creo que a pesar de la cicatriz que tiene en la cabeza, que dice que lo botó un caballo, sea discípulo. Porque esa palabra era importante entre ellos. Santo Dios. Vamos con palabras que son del Cordero. Diga conmigo, palabras del Cordero. Vamos a hacer el ejercicio solo para honrar al Señor. Diga conmigo, el pan de la presencia se come de pie. Qué honor el de aquellos que vieron el pan de vida y oyeron de su viva voz. Vamos a leer la palabra del Señor de pie, porque son sus palabras. Son las palabras del Cordero, alabado sea el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y le enseñaba por parábolas muchas cosas.
Y les decía, ¿en qué? En su doctrina. Jesús tiene una doctrina. Jesús tiene una enseñanza, una doctrina. En su doctrina. He aquí, dice, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y como no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó, hágase así, en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora siéntese. Cuando estuvo solo, diga conmigo, cuando estuvo solo, aleluya, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Pero cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados, casi así, diga, en buena tierra, santo Dios, su corazón y su mente, en buena tierra. Oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. También les digo, ya estoy aquí leyendo Marcos, capítulo 4, versos 21 y 23. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahora, le voy a decir aquí, ¿por qué esta palabra discípulo es tan importante? ¿Y por qué? Desde mi cátedra como maestro, yo creo que no es conveniente, que no es bíblico, y en algún momento cambiar palabras que vinieron de la eternidad puede tener consecuencias. Y como enviamos esta palabra, apóstoles y maestros, pues, hay cosas que ya están en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, pero nunca estuvieron en nuestros fundamentos. Y el Señor Jesucristo nos mandó a ser discípulos, no líderes. Ahora, yo entiendo, y claro que yo entiendo, pero esto lo digo yo, no el Señor. Yo no sé si el Señor entiende. Yo entiendo que nosotros le ponemos un nombre y mientras enseñemos la palabra está correcta, pero el Señor dijo una palabra y dice Él que sus palabras son espíritu y son vida, y explicamos en la primera parte de esta enseñanza que eso vino de la eternidad. Y usted ve en lo que acabamos de leer que el Señor habló por parábolas a unos para que oyendo no oyeran, para que viendo no viera. Eso es muy serio.
La pregunta es, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Qué razón tiene de hacer una gran cantidad de milagros, que las multitudes vengan a Él y hablarles por parábolas? Para los que oyen, no oigan. Para los que vean, no perciban. Ya lo puse a pensar. Y espero que usted vaya y lea la palabra. Y si yo estoy equivocado, usted me corrija en la palabra y con la palabra. Pero le voy a explicar algo que está en una profecía. Que está en una profecía. Lo que le voy a explicar es algo que viene desde la voz profética. Isaías capítulo 8, verso 16. Dice el Señor al profeta: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, esto es, restringe el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Entonces, esta palabra, discípulos, es más importante de los que muchos creen. Y cuando la cambiamos y ponemos otra, allí que no es la que dijo Jesús, hay un asunto ahí. Y mientras enseñemos la palabra y fluya la palabra, pues yo digo, las cosas van a permanecer en la palabra. Pero yo no quiero cambiar la palabra discípulo, porque incluso hay una profecía que dice: sella y ata la ley entre mis discípulos. ¿Qué significa eso? Le voy a leer aquí en 3 o 4 versiones diferentes Isaías 8:16. Y pocos textos yo me he encontrado en la Escritura donde la interpretación de una traducción a otra tome tanto giro. Como que la revelación es bien amplia, difícil de contener a la hora de traducir. En la Reina Valera, Isaías 8:16 dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. En la Biblia de Jerusalén del 76 dice: envuelve el testimonio y sella la enseñanza entre mis discípulos. En esta versión del 95, y añadió Yahvé: que mis discípulos guarden esta declaración cual revelación sellada. Esta otra versión dice: voy a guardar el testimonio y sellar la instrucción entre mis discípulos. La Biblia Nuevo Mundo dice: envuelve la atestación y pon un sello alrededor de la ley entre mis discípulos. Cambian varias cosas, menos la palabra discípulo. Atar, ¿qué significa tosarar? Significa restringir. Figurativamente significa atar, encerrar, envolver, ligar y hacer estrecho y poner condiciones para tener acceso. El Señor conocía la profecía. Ata la ley, le dice, entre mis discípulos. Testimonio, teudá, significa duplicar el testimonio sin alteración. Los discípulos fueron fieles, dice el apóstol Pablo cuando entrega la doctrina de la Santa Cena: y esto yo lo oí del Señor. Y esto fue lo que dijo el Señor, y esto fue lo que enseñó. Y los discípulos repetían sin alterar, sin adulterar, sin cambiar su significado y su revelación. Hay cosas donde nosotros como discípulos tenemos que duplicar el testimonio sin alteración. Hable de algunos pastores amigos míos y maestros y dígale: no le eche agua a la leche. No le eche agua a la leche. Santo Dios. Otra palabra importante en esta profecía es sellar. Cajatán podría ser para etimología en la voz hebrea. Significa raíz primaria.
significa encerrar, significa específicamente sellar y firmar y poner un sello. Mire esto a nivel de figura profética. Hay dos cosas que se usaban en la antigüedad y todavía se usan. Diga conmigo, firma y sello. Diga conmigo, firma y sello. Hay cosas que sin una firma no son válidas, pero hay cosas que si no tienen firma y sello, sobre todo a nivel jurídico, no hay nada que proceda sin firma y sello. Porque, voy a explicarlo a nivel jurídico, este es un juez, entonces este juez tiene su firma, él firma, y esa firma tiene un valor jurídico si tiene sello. Porque si tiene sello, él está en función. Cuando él no está en función, él no tiene acceso al sello, aunque siga firmando. No sé si me explico, diga conmigo, firma y sello. Y la profecía es, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Jesús sabía que él podía hacer todo, pero que él tenía un mandamiento del Padre y había un sello que se tenía que poner. Esto es bien importante en la vida espiritual. Santo Dios. Aleluya. Discípulo es lidmut. No se preocupe por la pronunciación. Básicamente significa uno que ha sido instruido y enseñado para conservar una enseñanza, un fundamento y una fe. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios, diga conmigo, está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Diga conmigo, hay un sello en el carácter de un discípulo que empieza porque recibió las palabras de Cristo, porque procedió correctamente en su arrepentimiento y porque parte de ese sello es el fruto del Espíritu, el bautismo del Espíritu, los dones del Espíritu, la operación del Espíritu. Entonces no solo es firma, sino también sello. No solo es doctrina, sino también manifestación. Y fruto. El apóstol Pablo dijo, el sello de mí cuando dejamos de usar la palabra discípulos, es posible que le estemos negando la revelación de aquello que fue sellado para revelarse a los discípulos. La profecía dice, sella la ley y el testimonio de ella a mis discípulos. Entonces yo no quiero cambiar esa palabra, porque yo quiero asegurarme que usted y yo somos discípulos. El Señor dijo, toda potestad me está en los cielos y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos. Entonces diga conmigo, discípulo, yo soy discípulo. Santo Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama, aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y que nos amemos pues este es el amor de Dios, que guardamos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Diga conmigo, los mandamientos del Señor, la doctrina del Señor no es gravosa.
Usted mismo se puede hacer el examen. Vaya a los evangelios y lea las palabras de Jesús. Y mire dentro de usted mismo si las palabras de Jesús le son o no le son gravosas. Dice el Señor Jesucristo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces dice el Señor Jesucristo, el que no ama, dice, el que amarás a Jehová tu Dios por encima de todas las cosas. Y nos dice, ¿verdad? El que no deja padre, madre, y me ama, no es digno de mí. El Señor dice qué hacer cuando nos ofenden. Él dice qué hacer. Si ese mandamiento a usted o a mí le es gravoso, hay un problema. El Señor Jesucristo dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si yo eso me es gravoso, si yo entro en discusión, en mi obediencia con el Espíritu, hay un problema. El Señor Jesucristo es el que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sacate ese ojo, que es mejor entrar a la vida eterna, tuerto, y no en el infierno con dos. Son las palabras del Señor Jesucristo. Él es el que habla de esas cosas. Yo tengo que medirme en mi propia obediencia, leyendo yo mismo las palabras del Señor Jesucristo y ver que en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu yo no tengo un argumento en contra de las palabras que Él habló. Así que los que discuten conmigo por este asunto, vayan a discutir con el Señor. Dígale, usted justifíquele al Señor, si usted es pastor, para los que me oyen, si usted es pastor, si usted es apóstol, si usted es electro, y usted cambia las palabras del Señor, vaya, justifíquele a Él porque a usted la cambió. Vaya, dígale que por ahí en los años 70 aparecieron maestros y nos enseñaron otra cosa. Y justifíquele usted a Él porque usted, a los que Él engendró, no los llama discípulos, sino que les pone otro nombre. Algunos le tienen que justificar al Señor, porque en vez de enseñar comunión, están enseñando relaciones públicas. Háganlo delante del Señor, y ahí defiéndase como pueda. Y hay quien bien se va a sentir aprobado, pues, alguien dijo al Señor, que si para su Señor está en pie, bueno, entonces, pero a mí me mandaron a hacer esto y yo lo hago. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, esto es importante en doctrina. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios y ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y la palabra dice, ¿qué dice la profecía? Sella la ley y el testimonio en mis discípulos. Firma y sello el Espíritu y la palabra. Y dice la profecía, sella la ley y el testimonio entre mis discípulos. Eso es importante, retomarlo. Entonces, habrá gente que le tocará sacar de su entrenamiento ciertas palabras que son más filosofía que otra cosa. Porque hay que volver a los fundamentos de la eternidad. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y creáis en el nombre del Hijo de Dios. Diga conmigo: el nombre del Hijo de Dios. Diga conmigo: el nombre del Hijo de Dios. Y lo dije en la clase anterior, cuando Dios nos entregó a través de los profetas y la revelación, nos dio los nombres con los cuales Él quiere que nosotros llamemos a su Hijo. Entonces yo no le voy a cambiar al Señor Jesucristo el nombre o los nombres que el Padre le dio, porque en ello hay una honra. En Apocalipsis dice el Verbo de Dios, no dice líder. La profecía dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice el Hijo del Hombre. Entonces debo de conservar el nombre del Hijo de Dios. Eso es importante, no cambie su nombre. Bendito el nombre de Jesús. Diga conmigo: el nombre que es sobre todo nombre. Porque Dios sabía que en el reino de los hombres iban a emerger nombres. Y apareció por ahí el que le dije el otro día. Apareció Ciro. Primero fue un nombre, después fue un título. Apareció el otro entre los romanos, el César, que fue un nombre, después un título, pero después el otro. Y siguen apareciendo títulos. Algunos fueron reyes, otros fueron emperadores, otros fueron cónsules, otros fueron no sé qué, diferentes reinos, imperios dieron a luz. Yo estoy viendo una serie, estaba viendo una serie de la caída del Imperio Romano y después el surgimiento del Imperio Otomano, porque hay profecías y cosas ahí que ver, observar. Y el sultán, el esto, pero el Padre preveyendo todo, porque después aparecieron presidentes y cancilleres y senadores, pero el Padre le dio un nombre, sobre todo nombre. Y si todavía van a aparecer otros nombres entre los hombres, para políticos, para empresarios, el máster, hablando, un máster, un doctor, un licenciado, pero él tiene un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y hay nombres grandes entre los hombres, pero Él tiene un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y hay nombres grandes en el cielo, ¿verdad que hay nombres grandes en el cielo? Pero Él tiene un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos. Pero el Padre nos reveló el nombre y la honra que hay en el nombre que Él reveló. La Biblia dice, la profecía dice: león de la tribu de Judá. Diga conmigo: Él tiene un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y hay nombres grandes en los cielos. Allá está Miguel, el arcángel, allá está Gabriel, allá está un Elías, santo Dios, un Moisés, un apóstol Pablo, un Eliseo, un Juan Wesley, una Catherine Kuhlman. Hay gente grande, un Morris Cerullo, un T.L. Osborne, pero Él tiene un nombre, sobre todo nombre, de los que están arriba en los cielos. Él tiene un nombre, porque Él es el que lo llena todo.
Diga conmigo, el que lo llena todo con su presencia. Dice, y todo nombre que se nombra debajo del cielo. Y verdad que en la tierra hay nombres grandes. Usted y yo conocemos gente que tiene un nombre y que se le oye grande. Y a otros pues el nombre les queda grande. Déjenme regresar aquí a algo. Entonces en la tierra hay nombres grandes. ¿Verdad que hay nombres grandes? Y la gente vive hablando de gente grande. ¿Verdad? El deporte tiene hombres grandes. Entonces en el mundo del deporte, si usted habla en el fútbol y usted quiere hablar de gente grande, entonces va a hablar de Pelé o de Nelson Arantes, más bien, porque Pelé es otra cosa. Y habla del otro y del otro. Y otros hablan del bicho, ese está bien el nombre. Pero hay gente grande. En la ciencia, Albert Einstein, el otro, el papa del hombre de Tesla, y el otro, en la ciencia hay gente grande. Eso está bien, ese que te dije. ¿Verdad que hay gente grande? En el mundo nuestro de hoy hay gente grande, y los hubo más grandes. Porque llega un presidente y dicen el presidente, pero no determina tanto el título presidente, sino de dónde él viene. Porque dicen, allá anda el presidente de tal lugar. Y la gente dice, está bien, allá anda. ¿Y qué anda haciendo? ¿Verdad? Pero hay otro que dice, allá anda el presidente de... Y algunos se asustan, ¿y qué anda haciendo ese bárbaro aquí? Dice. Hay que empezar a orar y a hacer guerra espiritual para que ese demonio se vaya, diciendo rápido, cuando tiene entendimiento. Y hay gente grande en la ciencia, en la medicina, a la hora de la economía. Hay gente que dice un montón de cosas y la gente no estornuda ni nada porque no sabe quién es. Pero hay ciertas cosas que cuando habla la jefa del tesoro en Estados Unidos, los banqueros andan viendo todo, ¿qué fue lo que dijo? Si subió, si no subió la tasa de interés, porque según lo que ella dice, lo que ella está haciendo, ellos van a tomar decisiones, porque hay gente que es grande para ellos. Deporte, economía, ciencia, educación. Hasta en ese asunto de la internet, ¿verdad? De los influencers que le digo yo, algunos pues son vagos bien pagados. Dice una estupidez y usted ve cuánta gente comentando la estupidez que él dijo. Diga conmigo, pero él tiene un nombre, sobre todo nombre, de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra. Si los que están en la tierra, que se creen grandes, entendieran que están abajo en la tierra, eso sería suficiente, que entiendan que están abajo en la tierra. Diga conmigo, pero él tiene un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, sean ángeles o sean hombres. Allá doblamos nuestras rodillas delante de aquel que tiene un nombre, sobre todo nombre. Y los que están en la tierra aquí, el presidente de tal imperio, del esto, lo otro, por allá apareció un día Nabucodonosor diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y el ángel lo vio y le habló y le dijo, el hacha está puesta. El profeta fue y cuando le interpretó le dijo
que la interpretación sea para los que no te quieren. Y el hacha fue puesta, y aquel hombre grande, la cabeza de los imperios y los gobiernos de los hombres, fue enviado a comer pasto. Y después vino por su arrepentimiento, y cuando él escribe, él dice: yo reconozco, diga conmigo, un nombre sobre todo nombre, de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y muchos de los que son grandes aquí en la tierra, o el nombre les quedó grande si solo entendieran que están abajo en la tierra. Y dice, los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, dependiendo los que están en la tierra, si entienden que Él tiene un nombre sobre todo nombre y doblan sus rodillas, entonces van a poder doblar sus rodillas arriba en los cielos. Pero los que no doblen sus rodillas para entender que Él tiene un nombre sobre todo nombre, entonces van a ir abajo. Y muchos de los que están abajo, ángeles que tenían un nombre grande, pero ahora están abajo. Y muchos de los que hoy se creen grandes aquí, van a ir abajo. Por no entender que hay un nombre sobre todo nombre. Porque el Señor Jesucristo dice de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo si pierde su alma, qué recompensa va a dar por su alma. Ese mensaje, la iglesia de Jesucristo no lo puede dejar de hablar. Diga conmigo, su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo que Él habló y le puso su sello. Santo Dios. Pues es importante nosotros entender que las palabras del Señor son importantes entre nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Santo Dios. Isaías 8:16. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque queremos, Señor, ser tus siervos, y somos tus siervos, queremos enseñar con fidelidad. Padre, tú has inquietado mi corazón, y yo sé que muchos van a compartir mi inquietud, que tenemos que revisar si lo que estamos enseñando en la palabra todavía, de la forma en que lo enseñamos, permanece, Señor, con integridad en la revelación de la palabra. Tú dijiste, Señor, que los llamemos discípulos a tus hijos. Y yo quiero, Señor, honrar eso. Tu palabra dice en las profecías: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Que podamos ser, Señor amado, los pastores que esta generación necesita. Los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, que tus discípulos en su dignidad, Señor, requieren. Padre, que la iglesia pueda, con el entendimiento y el discernimiento de tu Espíritu y el testimonio de tu Espíritu, poder discernir, Señor amado, la influencia del humanismo. En el nombre de Jesús, que la iglesia, Señor, pueda entender las mentiras de la filosofía, las huecas sutilezas de los hombres que emplean con astucias las artimañas del error. Espíritu Santo, alumbra el entendimiento. Espíritu Santo, alumbra el colirio. Pon colirio en nuestros ojos, en nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús.
Padre, que tus profetas entre nosotros nos hablen verdad. Que tus maestros entre nosotros nos hablen verdad. En el nombre de Jesús. Que venga entendimiento, Señor, que venga discernimiento. Que podamos, Padre, como iglesia estar a la altura de la gracia, Señor, que va a ser y está siendo, Señor, derramada. Que la brisa del Espíritu encuentre en nosotros, Dios del cielo, el depósito correcto. Padre, en el nombre de Jesús, que Espíritu de santidad sea derramado por tu Espíritu, en nuestra alma y en nuestro entendimiento. Santo Ramando, sí, toca Ramaya Sobendorre. Aleluya, Señor. Ah, Ramanso, llevó, quito, robó. Aleluya. Santo Dios. Sabe, el Espíritu Santo está haciendo algo a favor nuestra. Vi una persona joven sacudiéndose cosas, su espíritu en su mente, su entendimiento, pero sacudiéndose cosas que estaban manchando su vestidura, quitándose cosas, porque ciertamente, aleluya, el Espíritu Santo está haciendo, Señor, su obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pero si algunas cosas, Señor, las decimos fuera de tono, con la actitud o las palabras incorrectas, Padre, perdóname, en el nombre de Jesús. Y los que me oyen y sienten que uno los ofende, que les faltó el respeto, Padre, también que tengan misericordia y nos perdonen, pero que vayan a la palabra, que la profecía, en el nombre de Jesús, la puedan ver, la puedan, Señor, entender, la puedan, Dios del cielo, comprender y puedan hacer en obediencia a la revelación que tú entregas a sus vidas, por testimonio, por revelación, por manifestación y obediencia. Ellos puedan ser, Señor, humildes y puedan ser valientes y hagan, Dios del cielo, lo que tienen que hacer. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor, bendito el nombre del Señor Jesucristo.